Hola, mi nombre es Nicolás, soy docente del Departamento de Bioquímica y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las bases bioquímicas de la digestión y absorción de macronutrientes. Vamos a comenzar definiendo lo que es un nutriente. Un nutriente es una molécula que se encuentra en los alimentos y que debe ser ingerida para satisfacer todas las necesidades fisiológicas de un organismo. Desde el punto de vista nutricional, los nutrientes suelen clasificarse en dos grandes grupos. Por un lado, los macronutrientes y por otro lado, los micronutrientes. Los macronutrientes, que requieren ser ingeridos en mayores cantidades, cuentan además con la característica de que tienen una estructura molecular compleja. Esto determina que para ser incorporados al organismo o absorbidos, requieren un proceso de degradación o de digestión. ¿Cuáles son los macronutrientes que vamos a encontrar en la dieta? Fundamentalmente cuatro. Los glúcidos, la fibra, que si bien en su mayoría, desde el punto de vista bioquímico, son glúcidos, por sus particularidades en la digestión y absorción, y además por sus implicancias en la salud humana, suelen clasificarse como un macronutriente diferente. Además vamos a tener a las proteínas y los lípidos. El otro grupo de nutrientes son los micronutrientes, que como su nombre lo indica, tienen una estructura molecular más sencilla y además se requieren en mucho menores cantidades. Los micronutrientes son dos, las vitaminas y los minerales. Con este panorama vamos a comenzar en esta instancia únicamente, describir la digestión y la absorción de macronutrientes y ustedes en otro teórico van a discutir el rol nutricional de macro y de micronutrientes. Entonces, en este sentido, vamos a describir la digestión y absorción de glúcidos, de lípidos, de la fibra y de las proteínas. Vamos a arrancar con la digestión y absorción de los glúcidos. Para poder comprender por qué los glúcidos requieren una digestión, primero vamos a tener que analizar cuáles son los principales glúcidos de la dieta. Acá teniendo en cuenta de que nuestra dieta tiene características de una dieta occidental y por lo tanto es la que vamos a considerar a la hora de describir cuáles son los glúcidos principales de nuestra dieta. Pero esto puede variar de acuerdo a cada individuo. La mayor parte de los glúcidos ingeridos corresponden a polisacáridos y entre ellos el que representa una mayor cantidad es el almidón. El almidón, como ustedes recordarán, es un homopolisacárido de residuos de glucosa y puede presentarse en dos estructuras. Una de ellas es la amilosa y la otra es la amilopectina. La amilosa, como vemos en este esquema de acá, se trata de un polímero lineal de moléculas de glucosa, las cuales una se encuentra unida a la otra a través de un enlace glicosídico alfa 1,4. Eso quiere decir que el carbono 1 de una molécula de glucosa se encuentra unida a través del enlace glicosídico al carbono 4 de la otra molécula de glucosa. Y alfa porque el hidroxilo que formaba parte en el carbono 1 se encontraba hacia abajo, o sea, en posición alfa. ¿Qué sucede con la amilopectina? La amilopectina también consiste en cadenas lineales, pero cada tanto nos vamos a encontrar que se le une otra cadena lineal. Este punto de acá representa lo que es una ramificación. Y si observamos la estructura, la ramificación no es más ni menos que la formación de un enlace glicosídico entre una cadena y otra, pero es un enlace glicosídico diferente, es un enlace alfa 1,6, es decir, que el carbono 1 de un residuo de glucosa se une al carbono 6 de otro residuo de glucosa. Esto es importante tenerlo en cuenta para ver cómo van a actuar las diferentes enzimas que van a degradar los glúcidos. Dado que el almidón es el principal glúcido de reserva energética en vegetales, es lógico que lo vamos a encontrar en alimentos como son los cereales, las legumbres y los tubérculos. En animales, el principal glúcido que se utiliza como reserva energética es el glucógeno. Y cuando consumimos productos de origen animal, entonces también el glucógeno puede formar parte de nuestra dieta. Estructuralmente, el glucógeno es muy similar a la amilopectina, pero la diferencia radica en que el glucógeno se encuentra
mucho más ramificado que la amilopectina. Por supuesto que lo vamos a encontrar consumiendo tejidos que almacenen glucógeno, como son las carnes y el hígado. En una menor proporción, dentro de la dieta vamos a encontrar oligosacáridos, fundamentalmente en forma de disacáridos. Estos disacáridos pueden ser la sacarosa, que es el azúcar de mesa, que en realidad es el azúcar extraído de caña o de remolacha. La sacarosa consta de un monómero de glucosa que se une a una molécula de fructosa a través de un enlace glicosídico 1-alfa-beta-2. Observen que acá este hidroxilo en posición 2 se encuentra hacia arriba, o sea, en beta, y ahí es la nomenclatura, de ahí es donde deriva la nomenclatura beta. La maltosa, que se encuentra en la cebada y en todos los cereales de germinación, en realidad son dos monómeros de glucosa unidos a través de un enlace glicosídico alfa 1,4. La lactosa, que es el principal disacárido de la leche y de los productos lácteos que derivan de este mismo, está formado por una molécula de galactosa unida a través de un enlace beta 1,4, observen, el hidroxilo estaba hacia arriba, con una molécula de glucosa. Y por otro lado también podemos consumir trealosa, que son en realidad dos moléculas de glucosa unidas a través de un enlace glicosídico alfa 1,1 cuando consumimos hongos o setas. Y en una menor proporción vamos a encontrar monosacáridos, glucosa y fructosa principalmente. Lo vamos a encontrar en miel y en frutas. Entonces, habíamos visto que la digestión es el proceso mediante el cual moléculas complejas que no pueden ser absorbidas como tal requieren ser sometidas a un proceso degradativo para generación de moléculas mucho más simples que sí puedan absorberse en el enterocito. Y acá tenemos que realizar nuestro primer gran concepto sobre la digestión y absorción de los glúcidos. La única forma que tiene el organismo de absorber glúcidos es en forma de monosacáridos. Si consideramos que la mayor parte de los glúcidos de la dieta son polisacáridos, nos resulta lógico que hay que someter a los glúcidos de la dieta a un extenso proceso de digestión. La digestión de los glúcidos la vamos a estudiar en dos fases. Una fase luminal y una fase de membrana. ¿Qué significa fase luminal? La fase luminal es la digestión de los glúcidos que ocurre en la luz del tubo digestivo, producto de diferentes secreciones de las glándulas anexas del tubo digestivo. Estas secreciones van a contener enzimas que van a ser las encargadas de la digestión luminal, que en el caso de los glúcidos se denominan glicosidasas o amilasas. La digestión luminal de los glúcidos va a iniciar en la boca por acción de la alfa-amilasa lingual y posteriormente va a continuar recién en el duodeno, cuando va a actuar la alfa-amilasa pancreática. Los productos de digestión de estas dos enzimas van a ser disacáridos, trisacáridos o oligosacáridos, es decir, que no pueden ser absorbidos aún y que por lo tanto se requiere un proceso de digestión mayor. Ese proceso de digestión lo va a continuar la fase de membrana. La fase de membrana consiste en la digestión de estos productos que se generaron en la fase luminal mediante diferentes oligosacaridasas que se encuentran insertas en la membrana apical del enterocito o en todo el borde en cepillo del enterocito. Ahí se van a generar los monosacáridos que sí van a poder ser absorbidos. Entonces, vamos a describir la fase luminal y luego la fase de membrana. La fase luminal, como habíamos dicho, es la fase en donde van a actuar las enzimas secretadas hacia la luz del tubo digestivo, que para la digestión glucídica son alfa-amilasas, alfa-amilasa lingual o alfa-amilasa pancreática. Ambas son muy similares, tanto en estructura como en función, pero varían en cuanto a su importancia. Si bien la alfa-amilasa lingual inicia la digestión de los glúcidos en la boca,
Una vez que yo genero el bolo alimenticio, lo degluto y llega al estómago, el pH ácido del estómago inactiva la alfa-amilasa lingual. Es decir, que la digestión por alfa-amilasa lingual es bastante limitada. La mayor parte de los glúcidos se digieren en el duodeno tras acción de la alfa-amilasa pancreática. Acá les muestro la estructura de la alfa-amilasa pancreática. ¿Sí? Estas estructuras son sacadas del banco de datos de proteínas. Cada proteína tiene un código. Si ustedes pueden ir al banco de datos de proteínas, insertan este código, los va a llevar a esta estructura en donde van a poder ver con mayor detalle la estructura de esta proteína y además van a poder obtener diferente información. Observen acá que dentro de la estructura se aloja el sitio activo, que es en donde se representa esta cavidad, ¿sí? Y acá se encuentra alojado, en este caso es un inhibidor, pero va a representar el sustrato del glúcido que va a ser degradado. Si hacemos un zoom, vamos a encontrar nuevamente el sitio activo, el glúcido acomodándose, acá se marca en azul el enlace glicosídico que va a ser hidrolizado, y acá observamos los aminoácidos que constituyen el sitio activo. Estos son aspartatos, por lo tanto esta es una hidroxilasa dependiente de aspartato, o una glicosilasa dependiente de aspartato. Bien, vamos a poner como ejemplo la digestión del almidón, que es el mayor constituyente de los glúcidos en la dieta. Vamos a ver qué pasa cuando la alfa-amilasa actúa sobre el almidón. La alfa-amilasa es una enzima que lo que hace es hidrolizar enlaces glicosídicos alfa 1,4, pero no todos. No puede degradar enlaces glicosídicos alfa 1,4 extremos o terminales. Y esto, si observan, ya nos está indicando de que la alfa-amilasa no tiene la capacidad de generar monosacáridos. Siempre va a generar disacáridos u oligosacáridos. La alfa-amilasa sí puede actuar sobre enlaces glicosídicos alfa 1,4 internos, y por lo tanto, cuando actúa sobre la amilosa, va a generar, como productos de digestión, maltotriosa y maltosa. ¿Qué pasa cuando actúa sobre la amilopectina? Bien, cuando actúa sobre la amilopectina, la alfa-amilasa es incapaz de degradar el enlace alfa 1,6 de las ramificaciones. Bien, tampoco tiene la capacidad de hidrolizar los enlaces alfa 1,4 que se encuentran adyacentes a las ramificaciones. Entonces, ¿qué puede generar? Puede generar maltotriosa y maltosa cuando actúa sobre el resto de la cadena que se encuentra alejada del punto de ramificación, y va a generar un oligosacárido que contiene a la ramificación y a los enlaces glicosídicos alfa 1,4 adyacentes. Este oligosacárido, que contiene el punto de ramificación, se denomina dextrina límite, y por lo general contienen entre 5 a 9 monómeros de glucosa. Por lo tanto, la alfa-amilasa pancreática genera maltosa, maltotriosa y dextrinas límite, no genera monosacáridos, y por lo tanto, para digerir completamente los glúcidos, o en este caso particular, el almidón, para digerirlos completamente a monosacáridos, vamos a requerir de un proceso de digestión adicional. Y ese proceso de digestión adicional lo vamos a encontrar en la segunda fase de digestión, o la fase luminal, que se desarrolla, o sea, nos transportamos a la membrana apical de los enterocitos. En la membrana apical de los enterocitos vamos a encontrarnos con una serie de proteínas integrales de membrana que tienen actividad enzimática oligosacaridasa. Estas enzimas van a ser las encargadas de terminar de digerir los oligosacáridos a monosacáridos. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que tanto el almidón como el glucógeno, que fue degradado por la alfa-amilasa, va a generar maltoligosacáridos, que eran la maltosa y la maltotriosa, y las alfas-dextrinas límites, que van a terminar siendo degradadas por estas oligosacaridasas de la membrana del enterocito. Además,
Recuerden que ingeríamos otros disacáridos como sacarosa y lactosa, que también requieren ser degradados por enzimas específicas. Entonces vamos a ir viendo en qué consisten estas oligosacaridasas. En primer lugar, vamos a tener a la lactasa. La lactasa es una oligosacaridasa que tiene la capacidad de hidrolizar el enlace beta 1,4 de la lactosa. ¿Qué genera? Tras su actividad, genera galactosa y glucosa, dos monosacáridos que pueden absorberse. Tenemos que degradar sacarosa. ¿Quién degrada la sacarosa? La sacarasa, una enzima que rompe este enlace glicosídico y genera fructosa y glucosa, otros dos monosacáridos también absorbibles. Vamos a encontrar también, acá está indicado como dextrinasa, pero en la bibliografía lo van a encontrar más frecuentemente como isomaltasa, una enzima que tiene la capacidad de hidrolizar el enlace alfa 1,6 de las alfa-dextrinas límites. Por lo tanto, es la enzima que termina degradando los puntos de ramificaciones generados por la alfa-amilasa. La particularidad que tiene que tanto la sacarasa como la isomaltasa en principio se sintetizan como un mismo polipéptido, pero cuando se insertan en la membrana plasmática apical del enterocito, una proteasa rompe a este polipéptido, generando estas dos enzimas, pero que se mantienen unidas de forma no covalente. Por último, vamos a encontrar la glucoamilasa, que también es popularmente conocida como maltasa. Esta enzima va a degradar los enlaces alfa 1,4 de la maltosa o de las maltotriosas para generar glucosa, que va a ser a continuación también absorbida. De esta forma, esta segunda fase de membrana terminó la digestión de los glúcidos y generó los monosacáridos, que ahora sí están disponibles para su absorción. La enzima lactasa tiene una particularidad, y es que fisiológicamente, durante el periodo neonatal y la primera infancia, la lactasa se expresa en altas concentraciones a nivel intestinal. Esto es debido a que durante este periodo, ¿no?, la leche es uno de los principales alimentos, ¿no? La leche que contiene una gran cantidad de lactosa, como ya habíamos mencionado. Sin embargo, a medida que el ser humano se desarrolla y pasa a la edad adulta, ocurre un hecho fisiológico de que la expresión de lactasa disminuye, a tal punto que muchas veces disminuye que a varias personas se les dificulta la degradación de la lactosa, debido a que justamente pierden la expresión de lactasa en el enterocito. Esto es un hecho fisiológico, pero determina que ciertas personas desarrollen una condición médica conocida como intolerancia a la lactosa, que en algunas oportunidades puede ser sintomática. De hecho, si hay intolerancia suele ser sintomática y genera varias molestias como diarrea, distensión abdominal o flatulencias. Este hecho se da para la mayor parte de la población, este hecho de la disminución de la expresión de lactasa. No necesariamente se desarrollan los síntomas en todos los individuos, porque eso va a depender de qué tanta lactasa remanente quede. ¿Por qué traemos esto acá? Porque lo interesante es que existen poblaciones, particularmente en el norte de Europa, ciertas poblaciones de África y de Asia, en donde existen mutaciones que determinan que la expresión de lactasa se mantenga constante incluso en el periodo adulto. Y lo más curioso aún es que estas regiones estas regiones de la población que mantienen la expresión de lactasa se correlacionan con, con poblaciones en el periodo neolítico que domesticaron precozmente al ganado y utilizaban leche y productos lácteos derivados de lo mismo para su consumo. Es decir, de que el mantenimiento de la expresión de lactasa en el periodo adulto surgió como una mutación genética y como un mecanismo evolutivo para poder seguir utilizando la leche como alimento durante la etapa adulta.
que convengamos que es un alimento que desde el punto de vista nutricional es importante. Entonces, van a haber poblaciones que tienen déficit de lactasa y va a haber poblaciones que no tienen este déficit de lactasa. Bien, lo curioso de esto es que las mutaciones que se ha visto en esas poblaciones hacen de que durante el periodo, en los adultos que no tienen, que pierden la capacidad de expresar lactasa, existe una represión en la transcripción del gen de la lactasa. Pero en los adultos que mantienen la expresión de lactasa, la mutación determina que se genere un nuevo sitio de activación de la transcripción y por lo tanto pueda seguir generándose lactasa. Acá les dejo un artículo en donde revisan muy bien todo esto que estamos comentando, e incluso podemos encontrar un mapa interactivo en donde podemos marcar país por país, ver la prevalencia de tolerancia a la lactasa, perdón, de tolerancia a la lactosa, ¿sí? Y por ejemplo, acá les saqué unas capturas de que Uruguay tiene una prevalencia alta de intolerancia a la lactosa o una baja prevalencia de tolerancia a la lactosa. En este esquema, finalmente lo que podemos encontrar es cada oligosacaridasa, cuáles son sus sustratos y qué tipo de enlace glicosídico va a hidrolizar. Entonces, la maltasa hidrolizaba enlaces glicosídicos alfa 1,4, la lactasa el beta 1,4 de la lactosa, la sacarasa el alfa 1 beta 2 de la sacarosa, y la isomaltasa los enlaces alfa 1,6, o sea, las ramificaciones de las dextrinas límite. En suma, entonces, el glucógeno y el almidón van a digerirse en una primera fase luminal, producto de las alfa-amilasas pancreáticas y salivales, a maltosa, maltotriosa y dextrinas límites. Estos productos de digestión, junto con la sacarosa y la lactosa ingerida, van a continuar degradándose en la fase de membrana por las oligosacaridasas del borde en cepillo, para terminar generando los monosacáridos absorbibles. ¿Qué monosacáridos? Glucosa, galactosa y fructosa. Vamos a ver ahora cómo estos tres monosacáridos se absorben. Se absorben a nivel del enterocito, ¿sí? Galactosa y glucosa tienen un mecanismo de absorción y fructosa tiene otro mecanismo de absorción. Tanto la galactosa como la glucosa se absorben a través de un cotransportador, es decir, una molécula que se denomina SGLT1, que lo que hace es cotransporta glucosa o galactosa, uno a la vez, en cotransporte con dos cationes sodio. Dado que el transporte de estos dos monosacáridos se hace en contra de su gradiente de concentración, porque en el interior del enterocito se encuentran, la concentración es mucho más alta que en el exterior, este proceso debe ser un proceso activo, ¿sí? Un proceso en el que se invierta energía para poder transportar algo en contra de su gradiente de concentración. El recurso que se utiliza es justamente el contraporte de sodio, que se transporta justamente a favor de su gradiente de concentración. Por lo tanto, el transporte de glucosa y galactosa requiere de un gradiente de sodio. ¿Quién mantiene este gradiente de sodio? Lo mantiene una enzima que es la bomba de sodio-potasio ATPasa, que se encuentra en la membrana vasolateral del enterocito, que lo que hace es saca 3 sodios hacia el espacio intersticial e ingresa 2 potasio hacia el intracelular. Esta bomba realiza este transporte hidrolizando ATP. Y a la vez es la que mantiene bajas concentraciones de sodio para que este transportador pueda acoplar el ingreso de estos monosacáridos al ingreso de sodio. Entonces, este transporte es un transporte de tipo activo, justamente porque permite el ingreso de monosacáridos en contra de su gradiente de concentración,
pero es un transporte activo secundario por el hecho de que no es el SGLT1 el que hidroliza ATP, sino que es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Por último, la fructosa va a ingresar a través de un transportador que se denomina GLUT5. Este transportador es un transportador que lo único que hace es permite el pasaje de fructosa de un lado hacia otro, dependiendo de cómo se encuentre el gradiente de concentración de fructosa. Por lo tanto, el ingreso de fructosa es un tipo de transporte pasivo, porque se va a mover a favor de su gradiente de concentración, pero como está mediado por un transportador, GLUT5, es un transporte pasivo facilitado. Una vez que la glucosa y la fructosa ingresaron al enterocito, van a tener que salir hacia el espacio intersticial, y lo hacen a través de un transportador denominado GLUT2, también inserto en la membrana vasolateral del enterocito. Allí pasan al espacio intersticial, luego a la circulación portal y por último a la circulación sistémica. De esta forma completamos lo que es la digestión y la absorción de los glúcidos de la dieta. Ahora vamos a tener que encargarnos de la fibra. El concepto de fibra ha sido modificado y se ha comprendido a lo largo del tiempo, y actualmente llegamos a una definición bastante compleja pero interesante que nos va a poder ayudar bastante a comprender realmente de lo que es la fibra dietética. Miren, la fibra dietética es, lo indica acá como parte comestible de plantas o bien hidratos de carbono análogos, es decir, no necesariamente tiene que ser extraído de los vegetales, sino que además puede ser sintetizado. Que no es que no se digieran ni se absorban, sino que son resistentes a la digestión y a la absorción por el intestino delgado. Pero tienen que cumplir de que tienen que sufrir un proceso de fermentación completa o parcial en el intestino grueso, que va a estar a cargo de las bacterias de la microbiota intestinal. ¿Qué puede ser la fibra dietética? Pueden ser polisacáridos, oligosacáridos o incluso no tienen que ser glúcidos, como por ejemplo ahora les voy a mostrar la lignina. Sí, tienen que cumplir otra característica la fibra, además de lo que hemos visto, es de que tienen que promover beneficios fisiológicos. Bien, como por ejemplo un efecto laxante al ayudar a la formación de las materias y a promover el tránsito intestinal, disminuir los niveles de colesterol en sangre y además atenuar el pico de glucosa luego de una ingesta rica en glúcidos. Acá les dejo una tabla en donde pueden encontrar los diferentes constituyentes de la fibra. Algunos son polisacáridos, otros oligosacáridos, algunos son análogos, y otros inclusive no son glúcidos. Acá les muestro una de las más características, la estructura de una de las más características de la fibra, que es la celulosa. La celulosa, al igual que la amilosa, es un polímero lineal de glucosas, pero la particularidad es que en la celulosa el enlace glicosídico es beta 1,4. Y eso ya hace que cambie de cómo se orientan las moléculas de glucosa en esta estructura lineal. Se orientan de tal forma de que se favorece la formación de enlaces de hidrógeno entre glucosas y entre glucosas de polímeros adyacentes. ¿Y esto qué hace? Esto hace que la celulosa se compacte de forma mucho mayor que el almidón. Y esa compactación determina dos cosas. La primera es que sea mucho más insoluble. Y la otra es que además de ser insoluble, la hace resistente a la acción de las amilasas. O sea que es difícilmente digerible. No que no sea completamente digerible. Y por otro lado les traje la lignina, porque la lignina acá no saca la idea de que necesariamente la fibra dietética son glúcidos, sino que pueden ser inclusive compuestos fenólicos que están enlazados uno al otro a través de una cadena alifática. La lignina en la pared vegetal lo que hace es otorga estabilidad y rigidez a las fibras de celulosa. Vieron que forman todo un entrecruzado.
Entonces, estas estructuras son resistentes a la digestión por las enzimas. Pero una vez que llegan al colon, pueden sufrir fermentación por la microbiota bacteriana. Y cuando las bacterias fermentan, parte de la fibra ingerida, tienen la capacidad de generar una serie de compuestos que son ácidos grasos de cadena corta. Y esos ácidos grasos de cadena corta pueden absorberse, y ahí sacamos el mito de que la fibra no se absorbe. Parte de la fibra puede ingerirse, absorberse en forma de ácidos grasos de cadena corta, como acetato, propionato y butirato. El acetato pasa inclusive la circulación y puede a nivel hepático ser degradado para obtención de energía, o inclusive el propionato tiene la capacidad de disminuir la actividad de esta enzima, la beta-hidroxi-beta-metilglutaril coenzima reductasa, que van a ver que es la enzima encargada de la síntesis de colesterol, y por lo tanto, de esta forma la fibra tiene la capacidad de disminuir la concentración de colesterol en sangre. El butirato puede ser utilizado por los colonocitos para la obtención de energía, pero también se ha visto de que tanto acetato como butirato tienen la capacidad de mediar ciertos efectos mucho más allá a nivel del hígado, como por ejemplo a nivel del sistema nervioso central, inclusive modular la neurogénesis, la memoria y el desarrollo cognitivo, y también la inflamación a nivel del sistema nervioso central. Todo esto forma parte de los efectos beneficiosos de la fibra, que van a verse atenuados si uno tiene dietas bajas en fibra. Perdón. ¿Qué puede afectar una dieta baja en fibras? Bueno, podemos tener un tránsito fecal lento y eso favorece la aparición de estreñimiento y de divertículos. O bien, justamente, la fibra, una de las cosas que hace es disminuye la absorción de glúcidos y de colesterol. Y esto puede ser un arma de doble filo, pero está visto de que las dietas pobres en fibras favorecen la aparición de obesidad, diabetes y dislipemias, y por todos estos factores de riesgo cardiovasculares. Inclusive pueden alterar la fermentación bacteriana. Una disminución en la producción de estos ácidos grasos de cadena corta favorece la aparición de enfermedades inflamatorias intestinales, y además la fibra tiene la capacidad de reducir la absorción de tóxicos y de cancerígenos, y por lo tanto una disminución del consumo de fibra se encuentra relacionada a la aparición de cáncer colorectal. Muy bien, vamos a pasar ahora a la digestión y absorción de proteínas, ¿sí? Las proteínas que vamos a digerir pueden ser proteínas que nosotros consumamos en los alimentos, o sea, proteína exógena, pero también tenemos que considerar que parte de la proteína que hay que digerir es en realidad endógena. Bien, producto de todas estas secreciones de las glándulas hacia el tubo digestivo. La digestión de proteínas también va a requerir de ciertas fases, así como la de glúcidos, pero vamos a tener una tercera fase adicional. Vamos a tener en principio una fase luminal, ¿sí?, en donde las proteínas van a ser degradadas por diferentes proteasas que se secretan hacia la luz del tubo digestivo. La digestión de proteínas va a comenzar en el estómago, ¿sí?, por acción de una proteasa denominada pepsina, y luego va a continuar en el duodeno por acción de un arsenal de proteasas que va a secretar el páncreas. Producto de la fase luminal se van a generar algunos aminoácidos que pueden ser absorbidos, pero la mayor parte de la fase luminal genera oligopéptidos. Y esos oligopéptidos, así como tal, no pueden absorberse, porque lo único que se absorbe de la digestión de proteínas son los aminoácidos, los dipéptidos o hasta tripéptidos, no más grande que eso. Por lo tanto, los oligopéptidos deben continuar degradándose. Nuevamente nos vamos a encontrar con una fase de membrana. Esta vez en la membrana lo que nos vamos a encontrar son diferentes proteasas de membrana que digieren los oligopéptidos a dipéptidos, tripéptidos o aminoácidos.
Recordemos que acabé de mencionar que dipéptidos y tripéptidos pueden absorberse. Y entonces, una vez que son absorbidos dentro del enterocito, ¿sí?, van a ser sometidos a la tercera fase, que es la fase intracelular de digestión, en donde proteasas intracelulares digieren dipéptidos y tripéptidos a sus aminoácidos correspondientes. De esa forma, lo último que se termina siempre absorbiendo son aminoácidos, pese a que no necesariamente es lo que se absorbe por el enterocito a través de su membrana apical. Dentro de la digestión de proteínas nos vamos a enfrentar con un montón de enzimas proteolíticas, es decir, proteasas. Las proteasas tienen como mecanismo general la hidrólisis de esta estructura que ven acá, que es el enlace peptídico, ¿sí? Hidrolizan el enlace peptídico y rompen a la molécula, generando, o pueden ser dos oligopéptidos, o pueden ser dos aminoácidos, y esto, como muestra acá, es un dipéptido. Eso va a depender de qué tan grande sea el sustrato. Vamos a encontrar dos grandes tipos de proteasas, nos vamos a ir encontrando. En primer lugar, endopeptidasas. Las endopeptidasas, como su nombre le indica, solo hidrolizan enlaces peptídicos internos. ¿Bien? Mientras que las exopeptidasas solo hidrolizan enlaces peptídicos extremos. Y pueden cortar del lado amino terminal, entonces son aminopeptidasas, o pueden cortar del lado carboxilo terminal, entonces son carboxipeptidasas. Con esto vamos viendo que las endopeptidasas no generan aminoácidos libres. Las únicas que pueden generar aminoácidos libres son las exopeptidasas. Muy bien. ¿Cómo comienza la digestión de proteínas? La digestión de proteínas comienza en el estómago, en donde, como ustedes ya vieron en fisiología, cuando los alimentos ingresan al estómago, se va a inducir la secreción gástrica. La secreción gástrica, que va a tener un componente ácido, que es de ácido clorhídrico, y además un componente proteico, enzimático, que es el que nosotros ahora vamos a discutir en mayor profundidad. Las células principales ante determinados estímulos como gastrina, acetilcolina o secretina tienen la capacidad de secretar pepsinógeno. ¿Qué es el pepsinógeno? El pepsinógeno es una proteasa, pero que se encuentra inactiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que, si bien tiene la capacidad de hidrolizar enlaces peptídicos, hay una región de la misma proteína que se encuentra ocluyendo el sitio activo. Es lo que está acá en color verde y se denomina péptido de activación. Este péptido ocluye el sitio activo y, por lo tanto, el pepsinógeno no tiene la capacidad aún de hidrolizar enlaces peptídicos. Esta secreción de proteasas en forma inactiva se denomina zimógeno. Bien, un zimógeno, es una proteasa inactiva. Para que se active el pepsinógeno, esta región de la proteína, este péptido que está ocluyendo el sitio activo, tiene que liberarse, tiene que romperse. Es lo que se llama proteólisis limitada. Yo limito degradar la proteína en esta región para que esta porción que está inhibiendo al pepsinógeno se retire y se active. Las primeras moléculas de pepsinógeno tienen una capacidad de autoactivación cuando se encuentran con el pH ácido del estómago. Y esto es importante la secreción de zimógenos, y es importante de que haya un entorno específico para la autoactivación. ¿Por qué? Que sean secretadas como zimógenos, ustedes recuerdan que estos son proteasas. Y esto determina de que estas proteasas inicialmente son sintetizadas dentro de la célula.
son proteasas que degradan proteínas y dentro de las células hay proteínas. Entonces, si yo sintetizo las proteasas directamente de forma activa, corro el riesgo de digerir mis propias proteínas y, por supuesto, de que la célula se muera. O sea, que haya una lisis o una autodigestión. Esto se evita de dos formas, secretándola a la enzima como simógeno y, por otro lado, que el entorno adecuado para la activación de este simógeno esté dado fuera de la célula, ¿no? O sea, dentro del tubo digestivo. En este caso, dentro del estómago. El pH ácido, inicialmente entre 3 y 5, permite que pequeñas cantidades de pepsinógeno rompan este péptido de activación, lo pierdan y por lo tanto el sitio activo ven ahora que queda libre y el pepsinógeno se transformó en pepsina, que es la proteasa activa. Se forman en principio pequeñas cantidades de pepsina, pero ahora la pepsina tiene una capacidad de autocatálisis. Es decir, la propia pepsina tiene la capacidad de convertir el pepsinógeno en pepsina porque hidroliza, rompe este péptido de activación. O sea que la pepsina, una vez formada en pequeñas cantidades, tiene la capacidad de generar más pepsina, o sea, genera un estallido de pepsina. Bien, tenemos entonces al principio la autoactivación y después la autocatálisis. De esta forma yo genero una gran cantidad de pepsina a nivel estomacal. La pepsina es una, como habíamos dicho, es una endopeptidasa que es dependiente de aspartato porque en su sitio activo requiere de residuos de aspartato. Que como observamos en este gráfico de actividad enzimática en función del pH, la máxima actividad de la pepsina se adquiere a pHs entre 3 y 2. Bien, una vez que la pepsina, por ejemplo, llega al duodeno, que es en donde donde es activa la tripsina, que es otra proteasa que ya veremos, la pepsina se inactiva. Bien, o sea que la pepsina solamente es activa a pH ácido en el estómago. Es una endopeptidasa, pero eso no significa que rompa todos los enlaces peptídicos internos, porque las peptidasas tienen especificidad hacia cierto tipo de enlace peptídico. Por ejemplo, la pepsina solamente hidroliza enlaces peptídicos internos que se encuentran adyacentes a residuos aromáticos, como la tirosina y la fenilalanina, o de cadena ramificada, como la leucina. No rompe ningún otro enlace peptídico interno. De acá tenemos que concluir dos cosas. La primera, la actividad de la pepsina en el estómago solamente genera oligopéptidos. Bien. Esta actividad, lógicamente, que es coadyuvada por la desnaturalización de las proteínas que ocurren por el propio pH ácido. Pero solo genera oligopéptidos. Y segundo, está demostrado que la actividad de la pepsina no es necesaria para la completa digestión de las proteínas. Y esto se ve, por ejemplo, en pacientes que por determinadas patologías requieren una resección gástrica completa, que por supuesto no van a tener secreción de pepsina, y la digestión de las proteínas en estos pacientes es completamente normal. Esto no significa que no ayude, pero no es indispensable. Muy bien, una vez que los productos de digestión de la pepsina llegan al estómago, como ustedes ya habrán visto en fisiología, se induce la secreción pancreática. La secreción pancreática va a tener una secreción acuosa con bicarbonato, rica en bicarbonato, que va a acidificar, perdón, que va a alcalinizar el pH ácido, el contenido ácido que viene del estómago, y además va a tener una secreción proteica, y en esa secreción proteica nos vamos a encontrar con un arsenal de proteasas que sí son indispensables para la digestión de las proteínas. ¿Qué proteasas nos vamos a encontrar? Bien. Al igual de como para el pepsinógeno, la secreción de proteasas por parte del páncreas se realiza siempre en forma de simógenos.
o sea que se secretan de forma inactiva y se activan recién en la luz del duodeno. Nuevamente, esto es con fines de protección del propio órgano, o sea que no haya una autodigestión del páncreas, ¿no? Esta es una condición clínica muy frecuente que ustedes van a ver en un futuro, que es, por ejemplo, la pancreatitis. Se secreta tripsinógeno, bien, quimotripsinógeno y proelastasa. Todas estas son endoproteasas que requieren siempre de una activación, también siempre por proteólisis limitada. Además, comienzan a aparecer exopeptidasas, o sea que acá sí, todo este arsenal de peptidasas pancreáticas va a degradar los oligopéptidos, pero también al aparecer carboxipeptidasas, vamos a empezar a generar una pequeña cantidad de aminoácidos. Acá tenemos las procarboxispeptidasas A y la B, que solamente degradan enlaces peptídicos del extremo carboxilo terminal. Estas enzimas, y ahora vamos a ver, van a tener que ser activadas, bien, van a pasar a su forma activa, tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasa A y B. Una de las más importantes es la tripsina, que se secreta en forma de tripsinógeno, o sea, como simógeno inactivo. Ven acá, en verde está la porción de la tripsina que debe ser clivada, porque si no, es la porción que está ocluyendo el sitio activo de proteólisis. El páncreas tiene un mecanismo adicional para evitar de que la tripsina se active. En caso de que alguna molécula de tripsina se active a nivel intracelular, el páncreas además tiene la capacidad de sintetizar y secretar en conjunto una molécula que se denomina inhibidor de tripsina. Este inhibidor de tripsina tiene la capacidad de unirse al sitio activo de la tripsina en caso de que haya habido una activación precoz de la tripsina dentro de las células del páncreas o dentro de los canalículos. Es como un doble mecanismo para asegurarnos de que la activación de la tripsina realmente se efectúe a nivel de la luz del tubo digestivo. ¿Cómo se activa la tripsina? Bien, el pasaje de tripsinógeno a tripsina requiere de una proteasa adicional, que se denomina enteropeptidasa. La enteropeptidasa es una proteasa que es sintetizada por los enterocitos y se encuentra en la membrana apical de los enterocitos. Se sintetiza como proenteropeptidasa y otra proteasa, a su vez, la duodenasa o la misma tripsina también, si ya estaba activada, genera enteropeptidasa. Esto a nivel de la membrana, nos tenemos que imaginarlo a nivel de la membrana del enterocito. Y allí el tripsinógeno se transforma, se cliva, se rompe esta porción, el sitio activo queda expuesto y se transforma en tripsina. A su vez, al igual que como veíamos para la pepsina, hay un proceso autocatalítico de que el propio tripsinógeno puede catalizar su propia activación a tripsina. A su vez, la tripsina va a ser la encargada de activar todos los otros simógenos. ¿Sí? La quimotripsina, la proelastasa y las procarboxipeptidasas. Y de esta forma se activan todas las proteasas dentro del duodeno y en la luz del tubo digestivo. Tripsina, quimotripsina y elastasa son endopeptidasas. Bien, todas tienen en común de que se llaman proteasas dependientes de serina porque su sitio activo y el residuo catalítico es una serina. Como se observa acá en esta imagen, acá tenemos una proteína que se insertó en el sitio activo, y acá tenemos en verde un enlace peptídico que es el que va a ser hidrolizado por la serina. Nuevamente, no hidrolizan todos los enlaces peptídicos internos, sino que son específicas para enlaces que se encuentran adyacentes a determinados residuos. Bien, la tripsina para aminoácidos con carga positiva, la quimotripsina para aminoácidos aromáticos y neutros, y la elastasa que es específica para la elastina, una proteína del tejido conjuntivo, y hidroliza enlaces peptídicos adyacentes a aminoácidos alifáticos que son pequeños en volumen.
Entonces, ¿qué hemos visto hasta acá? Hemos visto que la enteropeptidasa es la encargada de activar el tripsinógeno tripsina, que la tripsina tiene la capacidad de activar el resto de los simógenos. La actividad de la digestión luminal de proteínas en su conjunto genera un 30% de aminoácidos libres que fueron generados por las carboxipeptidasas y un 70% de oligopéptidos. Recordemos que estos oligopéptidos no pueden absorberse, por lo tanto tienen que pasar a una segunda fase de digestión, que es la digestión de membrana. En la digestión de membrana, observen de que vamos a encontrar, en vez de oligosacaridasas, vamos a encontrar una serie de peptidasas que tienen una gran diversidad por sus sustratos. Dado que vamos a encontrar una mezcla muy rica de oligopéptidos, el enterocito cuenta con un arsenal muy grande de peptidasas que hidrolizan diversos enlaces peptídicos internos, pero además aparecen las aminopeptidasas que hasta este momento no las hemos encontrado. De esta forma, las proteínas que se degradaron a 30% de aminoácidos y 70% de oligopéptidos por las peptidasas de la luz del tubo digestivo, los aminoácidos se absorben y los oligopéptidos se terminan de degradar por las peptidasas de la membrana apical del enterocito a formas que sean absorbibles: tripéptidos, dipéptidos, o bien terminan de degradándose también a aminoácidos. Vamos a ver la absorción de dipéptidos y tripéptidos, que se encuentra mediada por un cotransportador péptido protón. Bien, en este caso la fuerza impulsora para el ingreso del péptido no es el sodio, es el protón. Bien, el péptido que ingrese hacia el interior del enterocito ya directamente pasa a la tercera fase de digestión, que es la fase intraluminal, en donde las peptidasas del tubo digestivo, las peptidasas intracelulares del enterocito degradan el dipéptido o el tripéptido a aminoácidos. Y estos terminan saliendo por transportadores específicos de aminoácidos de la membrana vasolateral. Para mantener este gradiente de protones, este gradiente de protones se mantiene por un cotransportador protón, que se lo saca para afuera, sodio. Y a la vez este gradiente de sodio, por supuesto, que es mantenido también por la bomba de sodio y potasio ATPasa. O sea que en definitiva es necesario nuevamente el gradiente de sodio. Bien, también es un transporte activo secundario. La absorción de aminoácidos en forma directa como aminoácido se realiza a través de una serie de transportadores específicos. Recuerden que los aminoácidos tienen cada uno sus propias características: aminoácidos neutros, básicos, ácidos, aromáticos, y eso hace que la variedad de transportadores de aminoácidos que tengamos que tener es relativamente alta. Pero los podemos clasificar en estos 4 grupos que los tenemos acá. Cualquiera de ellos, por lo general, transporta aminoácidos en cotransporte con sodio, con un sodio. Bien, por lo tanto, es dependiente del gradiente de sodio, nuevamente generado por la bomba de sodio y potasio ATPasa. Y nuevamente los aminoácidos terminan saliendo del enterocito a través de transportadores específicos también de la membrana vasolateral hacia la circulación portal. Acá les muestro un experimento interesante para gatillar un tema importante con respecto a la absorción de aminoácidos. En este experimento lo que se hace es, a un ratón, en principio, de forma intravenosa se le inyecta glutamato marcado radiactivamente, ¿bien? Y lo que hacen estos experimentadores es van midiendo en plasma la aparición de glutamato marcado radiactivamente. Lógico que cuando se le inyecta intravenoso, el glutamato aparece enseguida en plasma, pero a determinado punto pasan a darle no por forma intravenosa, sino en sonda nasogástrica, o sea, previa a la absorción por el enterocito. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando lo paso por sonda nasogástrica, dejo de detectar glutamato marcado radiactivamente en plasma. Bien, es como si el enterocito no está dejando pasar
el glutamato marcado radiactivamente. Pasa lo contrario, que cuando yo primero le doy al ratón glutamato por sonda nasogástrica, no detecto en plasma el glutamato, pero cuando lo paso a dar de forma intravenosa, rápidamente lo detecto. Y entonces acá cabe cuestionarnos, ¿qué está pasando con el glutamato en el enterocito? ¿Por qué no me deja pasarlo a la circulación portal? ¿Por qué no aparece en plasma cuando yo lo paso por sonda nasogástrica? Observen de que este comportamiento no se da para otros aminoácidos como por ejemplo fenilalanina. Sea que lo paso por sonda nasogástrica o se lo inyecto directamente de forma intravenosa, aparece en plasma fenilalanina. ¿Qué pasa con el glutamato en el enterocito? El enterocito tiene un metabolismo bastante activo de aminoácidos. Y ocurre algo particular. La mezcla de aminoácidos que yo generé en la luz intestinal no es igual a la mezcla de aminoácidos que yo voy a obtener en sangre portal. ¿Y esto por qué? Porque hasta un 10% de los aminoácidos son consumidos por el enterocito para suplir sus propias necesidades energéticas, pero además cumple un rol muy importante. No deja pasar casi ni glutamina y mucho menos glutamato. ¿Por qué? Porque el glutamato, recuerden de que cumple funciones como neurotransmisor. Entonces imagínense de que si yo obtengo una gran cantidad de glutamato y la absorbo completamente, la concentración de glutamato luego de una comida puede aumentar tanto que puede ser neurotóxica por sus propios efectos neurotransmisores. Entonces el enterocito evita que ese tipo de aminoácidos pasen a la circulación. ¿Cómo lo hace? Bueno, particularmente con la glutamina, hay una enzima que es la glutaminasa, que degrada glutamina a glutamato. ¿Bien? Y el glutamato dentro del enterocito va a sufrir un tipo de reacción que las van a estudiar más adelante y que por lo tanto no voy a entrar en detalle, que se denominan reacciones de transaminación, en la cual el glutamato pasa el grupo amino a un alfa-cetoácido, pero aunque en fin y al cabo yo obtengo otro aminoácido diferente al glutamato, que en este caso es alanina, que no cumple ningún rol como neurotransmisor y es bastante segura para que ingrese a la circulación portal. Bien, entonces simplemente quería comentarles esto de que el metabolismo de los aminoácidos en el enterocito es muy particular y sobre todo para este tipo de aminoácidos como la glutamina y el glutamato, y cumple un rol protector importante. Por último, cabe destacar que hemos visto que para digerir y absorber una proteína, mejor dicho, para absorber una proteína requiere un proceso de digestión previo. Esto no es así para recién nacidos, por ejemplo, en donde tienen un aparato digestivo inmaduro, que por lo tanto no pueden someter sus proteínas a digestión. Además, la absorción de proteínas en el recién nacido cumple un rol nutricional e inmunológico porque las inmunoglobulinas de la leche materna, ¿sí?, son absorbidas, deben ser absorbidas por el recién nacido justamente para ayudar en la inmunidad de todavía un organismo que se encuentra en desarrollo. Entonces, la absorción de proteínas en los recién nacidos se da fundamentalmente mediante exocitosis, es decir, se captan las proteínas enteras y de esa forma se absorbe. Es importante porque justamente las inmunoglobulinas de esta forma no se digieren y se pueden absorber directamente. En los adultos este mecanismo rápidamente disminuye y la digestión pasa a ser como la habíamos detallado anteriormente, aunque existen cierto tipo de células, como son las células M, fundamentalmente se encuentran en las placas de Peyer, que lo que hacen, tienen una intensa actividad de endocitar proteínas, pero con fines inmunológicos y no nutricionales. Muy bien, vamos por último a hablar de la digestión y absorción de los lípidos. Los lípidos, ustedes recordarán de que
la definición de lípido es toda aquella biomolécula que es insoluble en agua. Que sea insoluble en agua siempre trae un desafío fisiológico, porque las células tienen un medio intracelular acuoso, las células están insertadas en un medio extracelular acuoso, pero los lípidos son un importante constituyente de las células, y por lo tanto es necesario mecanismos de digestión, de absorción y de transporte de lípidos, pero que tienen que ser sumamente especializados por este hecho de trabajar constantemente en un medio acuoso, pero querer digerir, absorber y distribuir algo que es hidrofóbico. Entonces, es muy interesante cómo el aparato digestivo ha desarrollado estrategias para de alguna u otra forma solubilizar los lípidos de la dieta y a la vez distribuirlos. Dicho esto, vamos a comenzar nuevamente, como habíamos hecho con los glúcidos, a presentar cuáles son los lípidos más abundantes de la dieta. Casi todos los lípidos de la dieta, un 90%, son triacilglicéridos. Que recordarán que un triacilglicérido es una molécula de glicerol que tiene esterificado en sus 3 grupos hidroxilos un ácido graso. Por cuestiones de nomenclatura, les voy a aclarar que van a encontrar en los libros de texto que al carbono 1 se le denomina SN1, al 2 SN2 y al 3 SN3. Esa es la nomenclatura que después vamos a ir viendo para los diferentes productos de digestión. Los ácidos grasos pueden ser saturados o tener dobles enlaces y por lo tanto ser insaturados, y a la vez, si son insaturados, pueden tener una sola insaturación y por lo tanto ser monoinsaturados, o pueden presentar varias insaturaciones y ser poliinsaturados. Bien, lo importante es justamente que tengamos en cuenta, como en la estructura de un triacilglicérido, obviamente su propiedad máxima, que es la insolubilidad en agua, y los vamos a encontrar en formas de grasas y aceites. Hay otros lípidos más que vamos a encontrar en la dieta, como por ejemplo los glicerofosfolípidos, que fíjense en que difieren de un triacilglicérido porque en la tercera posición encontramos un grupo fosfato que se encuentra unido a un grupo que puede ser colina, o ahí sería fosfatidilcolina, o puede ser etanolamina, y ahí ser fosfatidiletoanolamina, etcétera, etcétera. Vean que los glicerofosfolípidos tienen una región hidrofílica y una región hidrofóbica, a diferencia del triacilglicérido, que es casi no, completamente hidrofóbico. Y esto ya nos va haciendo una idea de cómo van a ir distribuyéndose los lípidos en el proceso de digestión. Es bastante anfipática, los fosfolípidos. Y luego tenemos al colesterol, que tiene esta estructura particular con estos anillos de ciclopentano perhidrofenantreno. El colesterol no esterificado es anfipático porque tiene una pequeña región hidrosoluble, pero en la dieta la mayoría es la mayoría es no esterificado, pero también puede encontrarse de forma esterificada, ¿no? Donde este hidroxilo esterifica, o sea, se une a un ácido graso, y eso lo hace completamente insoluble en agua. Entonces hay diferencias de solubilidad entre el colesterol no esterificado y el colesterol esterificado. La cantidad de colesterol de la dieta es muy poca. La mayor parte del colesterol del organismo proviene de la síntesis endógena, pero hay y se absorbe colesterol. Así como había proteínas exógenas y proteínas endógenas, acá también encontramos estos lípidos que son exógenos, pero la secreción biliar, que ustedes ya la vieron en el teórico anterior y por lo tanto no me voy a detener, encontramos una gran cantidad de lípidos que se van a absorber. Entre ellos están los fosfolípidos, una gran cantidad de fosfolípidos, muy importantes en este proceso de digestión que ahora vamos a ver, y el colesterol no esterificado.
Otra parte de los lípidos pueden provenir de la propia descamación de los epitelios, ¿no? De las membranas plasmáticas de las células epiteliales de los enterocitos. Bien, vamos a entrar de lleno en digestión, pero antes vamos a ver vamos a hablar generalidades de esta estrategia que ha diseñado el aparato digestivo para digerir, o mejor dicho, para solubilizar los lípidos y que puedan ser digeridos. Los lípidos van a someterse a lo que se llama un proceso de emulsión, es decir, a un proceso de emulsificación de los lípidos. ¿Qué es una emulsión? Una emulsión es un mecanismo mediante el cual dos líquidos que son inmiscibles, ¿sí? O sea, que no se mezclan entre ellos, ¿sí? Que generan dos fases, una fase lipídica y luego una fase acuosa, en caso que los dos lípidos inmiscibles sea el agua y el aceite. La emulsión es el proceso por el cual estas dos fases que se generaron acá se transforman en una serie de gotitas de emulsión. Es lo que se llama una dispersión de la fase oleosa, o sea, del aceite. Esto, por lo tanto, es una emulsión. Es la formación de las gotitas, de estas pequeñas gotitas de emulsión de los lípidos que conforman una de las fases inmiscibles. ¿Bien? Entonces, ahora, una vez que sabemos lo que es una emulsión, cabe preguntarnos cómo es posible que el aparato digestivo genere una emulsión. ¿Qué necesito yo para generar una emulsión? Necesito dos factores. Un factor mecánico que es generado por el peristaltismo del tubo digestivo. El tubo digestivo, al tener constantemente contracciones, hace que la fase de aceite, o sea, la fase de lípidos, constantemente se batan y eso vaya generando de a poco gotas de emulsión. Y por otro lado, vamos a tener un factor químico, es decir, ese factor químico que va a ayudar a que se generen más gotas de emulsión, pero a la vez va a ayudar a que las gotas de emulsión no vuelvan a fusionarse entre ellas para volver a generar una sola fase lipídica. Bien, este factor químico va a estar dado por una gran cantidad de compuestos que se llaman compuestos anfipáticos, compuestos que tienen la capacidad de interaccionar con lípidos, pero también con el entorno acuoso. Y ahí es donde nace la estabilidad de una gota de emulsión. ¿Qué productos anfipáticos vamos a reconocer? Bueno, fundamentalmente, como les había dicho, los fosfolípidos, por el hecho de tener una gran parte hidrofílica, pero una gran parte hidrofóbica. Y obviamente que la vedette de la emulsión va a ser las sales biliares de la secreción biliar. Pero también van a ayudar a todo esto los productos de digestión lipídica, porque vamos a ver que a medida que los triacilglicéridos se degradan, comienzan a generar productos de digestión que ya no son tan hidrofóbicos, sino que son anfipáticos. Y algunos péptidos pueden unirse. Entonces, ¿dónde se inicia la digestión? O mejor dicho, ¿dónde vamos a empezar también a iniciar la emulsificación? Bien, la vamos a iniciar en el estómago. En el estómago, como ustedes ya habrán visto en fisiología, van a tener toda una serie de contracciones gástricas como propulsión, triturado y retropulsión, en donde va a haber literalmente un proceso de batido. Entonces, cuando llegan los lípidos al estómago, estos podrían perfectamente agruparse en dos fases, acuosa y lipídica, pero el batido gástrico hace que comiencen a generarse las gotas de emulsión. Si yo veo cómo se distribuyen los lípidos en una gota de emulsión, me voy a encontrar de que adentro de la gota
voy a tener todos los lípidos que son completamente hidrofóbicos: triacilglicéridos, diacilglicéridos y colesterol esterificado. Pero que en el entorno, interaccionando alrededor de la gota de emulsión, o sea, en la periferia, y interaccionando con la fase acuosa, me voy a encontrar con la porción anfipática, o mejor dicho, con la porción hidrofílica de estos lípidos anfipáticos que recubren la gota de emulsión, que son los monoacilgliceroles, los ácidos grasos, los fosfolípidos y el colesterol libre. Entonces yo acá ya me voy haciendo una idea. Cuanto mayor contracción, más contracción gástrica, más batido gástrico, más gotas de emulsión. Y cuanto más moléculas anfipáticas encuentre en torno a la gota de emulsión, más estables van a ser estas gotas de emulsión. Las gotitas en principio se generan, como habíamos dicho, por la contracción. Y estos productos anfipáticos se generan por acción de enzimas digestivas, denominadas lipasas. ¿Bien? Así como teníamos las glicosidasas, así como teníamos las proteasas, acá vamos a tener las lipasas. Entonces, en conjunto, la peristalsis gástrica y las lipasas, que en el estómago es la gástrica, van a generar una emulsión de los lípidos de la dieta bastante estable. Bien. ¿Por qué es necesario generar una emulsión? Porque las lipasas, en general, trabajan en lo que se llama la interfaz agua-aceite. Es decir, para que la lipasa gástrica comience a degradar los triacilglicéridos, que ahora vamos a ver cómo lo hace, debe interaccionar con la interfaz. ¿Bien? Con esta región de acá, con este límite entre el lípido y el agua. ¿Y eso qué significa? Que cuanto más superficie yo tenga, mayor va a ser el área en donde la lipasa va a poder actuar. ¿Y cómo genero yo una mayor superficie? Bueno, haciendo que una fase que es completamente, en este caso que están todos agrupados en una sola fase, se dispersen justamente en varias gotas de emulsión. Entonces yo aumento el área interfacial de los lípidos para que la lipasa gástrica pueda actuar. Y cuando actúa, genera productos de digestión más anfipáticos, o sea, con regiones hidrofílicas, que pueden acomodarse en torno a la gota de emulsión y van de a poco estabilizando la emulsión y por lo tanto solubilizando a los lípidos. Bien, esto puede resultar un poco complejo, tómenselo con tiempo, retrocedan tantas veces como tengan que retroceder. Yendo a la actividad de la lipasa gástrica, es una lipasa que es secretada también por las células principales y actúa sobre los triacilglicéridos. Bien, justamente al actuar sobre los triacilglicéridos, saca lípidos insolubles de adentro para que puedan acomodarse poco a poco hacia el entorno acuoso. Bien, ya habíamos dicho que actúa en la interfaz agua-aceite, o sea, en la periferia de esta gota de emulsión, pero que actúa, bien, no actúa en todos los ácidos grasos de un triacilglicérido, sino que prefiere la posición SN3, es decir, que hidroliza este ácido graso de acá, hidroliza este enlace. Entonces, los productos de digestión para la lipasa gástrica son ácidos grasos y SN1, SN2 diacilglicéridos. Bien, los ácidos grasos que prefiere a su vez la lipasa gástrica son ácidos grasos de cadena corta y media. Y acá hay una particularidad de que los ácidos grasos de cadena corta y media que se generan en la luz estomacal pueden directamente, al ser pequeños e hidrofóbicos, pueden directamente ser absorbidos por la mucosa gástrica. No tienen que necesariamente pasar al duodeno y absorberse en los enterocitos. Esto no ocurre con los ácidos grasos de cadena larga. Bien.
El rol nuevamente de la lipasa gástrica no es tan importante como la lipasa pancreática que vamos a encontrar después, pero acá, como indica acá, sí es importante en recién nacidos y en pacientes, lógicamente, que tengan comprometida la función pancreática. Bien, una vez que estas gotitas de emulsión llegaron al duodeno, vamos a empezar a sumar nuevos factores para estabilizar a la emulsión y seguir solubilizando cada vez más a los lípidos. Y acá se suma el factor más importante, que son las sales biliares. No voy a entrar en detalle porque ya vieron ustedes, ya tuvieron un teórico de secreción biliar, ya conocen cómo se sintetizan y cuáles son las características de las sales biliares. Simplemente mencionarles que son sumamente anfipáticas, tienen una región completamente hidrofóbica y una gran región hidrofílica. O sea que son agentes estabilizadores y agentes solubilizadores de lípidos, ¿no? Lo que se llama comúnmente como detergentes por excelencia. Las sales biliares se van a acomodar en las gotas de emulsión y van a generar un nuevo tipo de agregado que se denomina micela. Bien, la diferencia entre la micela y la gota de emulsión, más allá de que más allá que vamos a encontrar en cuanto a tamaño y forma, la micela tiene sales biliares y las gotas de emulsión prácticamente no tienen sales biliares. Bien, como ven acá, una sal biliar se acomoda, ¿sí?, en lo que era una gota de emulsión, de tal forma que solubiliza aún más a estos lípidos, ¿sí?, y forma esta estructura que se denomina micela. Acá vemos el proceso continuo, en el cual al principio teníamos grandes gotas de emulsión, que contienen lípidos apolares en su interior y tienen una gran cantidad de lípidos anfipáticos en sus capas, o sea que son gotas de emulsión que a veces se denominan multilamelares, que a medida que va actuando la lipasa gástrica, que va generando cada vez, poco a poco, productos anfipáticos, y voy disminuyendo el núcleo de triacilglicéridos y diacilgliceroles, estos se van acomodando en la periferia, las gotas de emulsión son cada vez más pequeñas, llegamos a un punto en el cual yo obtengo una gota de emulsión unilamelar, y luego, cuando se vuelca la secreción biliar, las sales biliares terminan acomodando la gota de emulsión para formar una micela mixta, la cual tiene sales biliares y una gran cantidad de fosfolípidos que también se volcaron junto con la secreción biliar. La micela mixta es el último punto de solubilización de los lípidos que vamos a ver. Es la forma más soluble en la que yo puedo entregarle los lípidos al enterocito. Entonces, ya en el duodeno, además de generar las micelas, mi último factor adicional para terminar de digerir los lípidos es la acción de la lipasa pancreática. La lipasa pancreática, que también, como muestra en este esquema, actúa sobre la interfaz agua-aceite, o sea, en la interfaz de la micela va a actuar. También es una triacilglicerol hidrolasa, o sea que solamente degrada triacilglicéridos, pero fíjense en que tiene un patrón de hidrólisis diferente, porque hidroliza ácidos grasos en posición SN1 y en SN3. Entonces libera mucho más ácidos grasos, que son anfipáticos, y libera monoacilgliceroles, SN2 monoacilgliceroles, que contribuyen aún más a esa cantidad de lípidos anfipáticos de la micela y sacándome de encima triacilglicéridos que son completamente apolares, completamente hidrofóbicos. Y entonces ahí tengo una micela cargadita, bien, de varios lípidos anfipáticos y pocos lípidos que son completamente hidrofóbicos. La lipasa pancreática tiene un problema,
que es inhibida por fosfolípidos, que en la micela hay mucho, por ácidos grasos, que en la micela hay mucho, y que por altas concentraciones de sales biliares, que hay muchas. Entonces, ¿cómo hace la lipasa pancreática para actuar ante tantos inhibidores que hay en la micela? Este problema es sobrellevado porque el páncreas, además de secretar todas estas enzimas, secreta una proteína que se denomina colipasa. En realidad, secreta una procolipasa, pero la tripsina la activa por proteólisis limitada nuevamente a colipasa. ¿Qué es lo que hace la colipasa? Tiene dos grandes roles. La primera es cuando la colipasa se une a la micela, despeja todos los lípidos que inhiben a la lipasa pancreática. Bien, dejando solo un pequeño entorno de lípidos que son sustratos de la lipasa pancreática y despeja los lípidos que inhiben a la lipasa pancreática. Además, la colipasa, además de despejar los lípidos que inhiben a la lipasa pancreática y de atraer a los lípidos que deben ser degradados, permite el anclaje de la lipasa pancreática a la micela. De esta forma, la colipasa es sí o sí necesaria para que actúe de forma correcta la lipasa pancreática. Y termina de digerir todos los triacilglicéridos que carga la micela. Lógicamente que el resto de los fosfolípidos que habíamos presentado al principio también van a requerir de enzimas específicas. Por ejemplo, la fosfolipasa 2 degrada los fosfolípidos de la dieta y la colesterol esterhidrolasa degrada los ésteres de colesterol. Nuevamente, la digestión de estos lípidos genera productos anfipáticos que siguen y siguen contribuyendo a la emulsificación y a la solubilidad de todos los lípidos. Este esquema muestra las diferentes lipasas que fuimos viendo. Bien, simplemente se los dejo para que tengan todos los conceptos más organizados. Y este esquema lo que muestra es en suma de cómo yo paso de una fase completamente lipídica y de a poco, con la lipasa gástrica y con los movimientos peristálticos, voy de a poco generando gotitas de emulsión, y cuando se le añade las sales biliares y la acción de la lipasa pancreática con la colipasa, yo termino generando la micela, que como habíamos dicho, la micela es la forma más soluble en que le entrego los lípidos al enterocito. Y ahí es cuando tenemos que ver la absorción. La la micela, lo que hace es, en una pequeña área, concentra una gran cantidad de lípidos. Es decir, que además de solubilizarlos, otra de las funciones de las micelas es lo que se llama aumentar la concentración efectiva. Es decir, que la micela, al agrupar un montón de lípidos, genera un gradiente de concentración, donde acá hay muchos lípidos y dentro del enterocito hay pocos, y por lo tanto genera un gradiente que permite la difusión y el intercambio de lípidos entre micela y enterocito. De hecho, la absorción de lípidos tiene tres mecanismos. El primero es la difusión, justamente por este gradiente de lípido generado por la micela cuando se acerca al enterocito. Dos es incorporación de los lípidos a la membrana apical, es decir, los lípidos pueden traslocarse directamente desde la micela hacia la membrana apical del enterocito. La micela no se absorbe, ¿bien? La micela no colisiona con el enterocito, simplemente queda acá en la periferia, liberando los lípidos. O bien por transportadores, es decir, tenemos en la membrana apical del enterocito transportadores específicos, bien, que tienen la capacidad de aceptar. Son estos transportadores, de hecho, son translocadores y proteínas de unión de ácidos grasos. De esta forma, los lípidos que acabamos de digerir se incorporan al enterocito por estos tres grandes mecanismos.
Una vez que los ácidos grasos y los dos monoacilgliceroles entran al enterocito, el enterocito se encarga de volver a construir los triacilglicéridos, es decir, todo el trabajo que nos había llevado degradarlos, ahora el enterocito vuelve a resintetizar los triacilglicéridos. Bien, el fundamento de esto va a estar dado de cómo se distribuyen los triacilglicéridos en la circulación, bien, que era otro de los grandes problemas a los cuales nos íbamos a enfrentar, pero eso lo van a enfrentar en otro teórico, pero ese es el justificativo por el cual, ¿por qué el enterocito se toma el trabajo de volver a resintetizar los triacilglicéridos? ¿Cómo se resintetiza un triacilglicérido dentro del enterocito? Bueno, hay dos vías, la vía del monoacilglicerol y la vía del ácido fosfatídico. Es muy simple. En realidad, en la vía del monoacilglicerol, ¿sí? Un ácido graso se reacciona y con 2-monoacilglicerol, ¿sí? Por una enzima que se llama 2-monoacilglicerol aciltransferasa, que lo que hace es resintetiza un diacilglicerol, y por último, una diacilglicerol aciltransferasa une un tercer ácido graso para resintetizar el triacilglicerol. Esta vía es la más importante en condiciones post-ingesta. En condiciones interingestas, la vía del ácido fosfatídico es la que se desarrolla principalmente, en el cual no se utiliza 2-monoacilgliceroles, porque si yo no ingiero lípidos no tengo 2-monoacilgliceroles, pero sí el glicerol lo puedo sintetizar a partir de glucosa, y luego voy añadiendo uno a uno los ácidos grasos para generar un triacilglicérido, que ahora veremos enseguida, va a ser empaquetado en una estructura macromolecular denominada lipoproteína. Por último, tenemos que absorber colesterol. La absorción de colesterol libre de la dieta, ¿sí? Se hace a través de un transportador que se denomina Newman-Pixel 1-like 1, que lo que hace es, mediante endocitosis, atrapa el colesterol que se encuentra en el medio extracelular, lo endocita y lo libera dentro del enterocito. Y ese colesterol se esterifica nuevamente y también se empaqueta en esta lipoproteína que se llama kilomicrón. Justamente la absorción de los lípidos termina en juntar todos los lípidos que yo absorbí en el enterocito y empaquetarlos en una estructura denominada kilomicrón. El kilomicrón es la lipoproteína de síntesis enteral. ¿Qué es una lipoproteína? Van a tener un teórico específico de lipoproteínas, pero para que entendamos algo, una lipoproteína es una estructura en la cual son más o menos esféricas, que en su interior se alojan una gran cantidad de lípidos apolares y una periferia en donde se organizan los lípidos anfipáticos, y a su vez en donde se insertan proteínas específicas que se denominan apolipoproteínas. La lipoproteína que se sintetiza en el enterocito con los lípidos que absorbimos recién se denomina kilomicrón. ¿Qué tiene el kilomicrón? Característicamente, los lípidos de la dieta. Entonces, su mayor contenido son triacilglicéridos, y en un menor contenido va a tener fosfolípidos, colesterol esterificado, y también recordemos que va a haber las vitaminas liposolubles. Bien, vitamina A, vitamina E, vitamina K. Bien, ¿cómo se sintetiza rápidamente un kilomicrón? Bien, los monoacilglicerol y los ácidos grasos que absorbimos, los sintetizamos de vuelta en un triacilglicéridos, como ya habíamos visto. Ese triacilglicérido va a agruparse en una partícula redondita de grasa que se va a juntar con la apolipoproteína B48, que es la característica de un kilomicrón, para formar lo que se llama un prekilomicrón. Ese prekilomicrón, que fue sintetizado en el retículo endoplasmático, es exportado al aparato de Golgi. Allí se modifica, se le añaden más lípidos
hasta que se exocita lo que se llama un kilomicrón naciente, con todos los lípidos de la dieta, reconstituidos en triacilglicéridos, colesterol nuevamente esterificado, bien, y las vitaminas liposolubles. Este kilomicrón naciente no se secreta a la circulación portal, se secreta a la circulación linfática que irriga ricamente todo el intestino, y allí, una vez que los linfáticos confluyen, se vuelca los kilomicrones que provienen del enterocito a la circulación sistémica a través del conducto torácico. Entonces, de los linfáticos viene este kilomicrón que acabé de sintetizar en el enterocito y que una vez en circulación va a madurar, bien, va a recibir otras alipoproteínas y una vez que alcanza su estructura madura, va a tener la capacidad de entregarle los lípidos a todas las células del organismo, a la gran parte de las células del organismo. Igualmente, este metabolismo lo van a estudiar bien en el teórico de metabolismo de lipoproteínas. Acá lo importante era concluir en el kilomicrón naciente. Finalmente les dejo la bibliografía. Bien, cualquiera de estos 3 libros está muy bien. El Devlin está muy bien. El capítulo de digestión y absorción del boron está muy bien. Y el Marx también está muy bien, lo único que en el Marx no van a encontrar específicamente un capítulo de digestión y absorción, sino que está todo distribuido en varios capítulos, ¿no? Entonces van a encontrarse de que va a haber una sección de metabolismo de glúcidos, y ahí el primer capítulo se llamaba digesta-absorción de glúcidos. Después en otras páginas van a encontrar metabolismo de lípidos, y el primer capítulo va a ser digesta-absorción de lípidos. Pero el libro entero contiene perfectamente este tema. Y muchas gracias por su atención.